El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Seis con 30 de la mañana, muchas gracias. A ver, peguémonos un cafecito primero, antes de que se enfríe. Muchas gracias. Ya tenemos una espectacular visualización, déjenme calificarlo así, espectacular visualización. La que tenemos ahora con nuestra amable audiencia. ¿Cómo están? Gracias por amplificarnos, ¿no? Gracias por amplificarnos. Por escucharnos, por interactuar con nosotros, por participar de este espacio de noticias. Estamos con una muy buena visualización en Facebook Live. De hecho, nos han mal acostumbrado a ese nivel de visualización. Y también poquito a poco pues tenemos a personas que se conectan con nuestro nuevo canal de YouTube. No teníamos canal de YouTube de Majestad Radio, ya lo tenemos. Esto lo implementamos hace poquito, ¿no? Hace un par de semanas. Y también es una alternativa que tienen ustedes para que se puedan conectar con nosotros y puedan interactuar con nosotros. A ver, la emergencia sanitaria, amable audiencia, ha impuesto que el presidente de la República disponga un estado de excepción focalizado para 16 de las 24 provincias del país. Yo en realidad ayer, tal vez estoy equivocado tomando en cuenta la realidad que tenemos en el Ecuador. Hemos conversado con ustedes en varias ocasiones, un presidente ausente, presidente que no está en la primera línea, y no me refiero a que tiene que estar físicamente en la primera línea, porque está claro, y lo hemos hablado varias veces, lo hemos compartido con ustedes, el presidente de la República es una persona con discapacidad, es un adulto mayor, es vulnerable, lo hemos dicho en varias ocasiones. Pero más allá de eso, cuando hablo del presidente ausente, me refiero al hecho de que ha estado ausente de decisiones trascendentales. La de ayer era una decisión trascendental. Por lo menos no se demoraron tanto, no se demoraron 2 o 3 días para tomar una decisión respecto de la declaratoria del estado de excepción que había sido sugerida por el COE Nacional. Pero ayer, por ejemplo, el momento imponía que sea el presidente de la República el que lidere esa reunión del COE. Y ahí no nos centremos en que la ley se lo permite, que por eso le delegó en el pasado al vicepresidente Sonnenholzner, que luego le delegó en el pasado a la ministra de Gobierno. No. No me refiero a la parte jurídica, me refiero a la parte de liderazgo, de conducción política. Luego de que nos tuvieron a los ecuatorianos 4 días en ascuas, esperando para que tomen una decisión en torno a la situación de emergencia que vive la República. Nos tuvieron así desde el domingo. Y el sábado empezaron las especulaciones. El domingo nos tuvieron con expectativa, no se instaló la plenaria del COE. El lunes nos tuvieron con expectativa, no se instaló la plenaria del COE. El martes nos tuvieron con expectativa, no pasó nada. Y el miércoles, después de la 1:30 de la tarde, finalmente presentaron al país los anuncios. Con el presidente ausente. Los anuncios de ayer siento que debieron ser parte de un conjunto de medidas adoptadas directamente por el presidente de la República en su condición de mandatario. Le quedan 32 días al presidente de la República. Yo he venido diciendo que, por lo menos en lo que le queda, deberían tratar de salir con decoro, con algo de decoro. Pero a ratos parece que no les interesa, y ya vamos a comentar lo que ha pasado ayer en el Centro de Exposiciones Quito. Me parece a mí que el momento y la expectativa generada el día de ayer imponía que el presidente de la República esté presente en esa reunión del COE Nacional. Que el COE explique
lo que sugirió y que en ese momento el presidente acoja la sugerencia del COE y firme el decreto ejecutivo, incluso para evitar especulaciones, malos entendidos, desinformación. Un presidente ausente. Lo de ayer vuelve a confirmar que tenemos un presidente ausente. Como pasó el domingo, que el domingo en lugar de decir que están preparando, que están allanando el camino, analizando la situación de emergencia, etcétera, en la cuenta de Twitter del presidente apareció una felicitación por el Día del Patrimonio. ¿Ah? Las formas también cuentan. Las formas también generan simbolismo. Y ayer se precisaba que el presidente de la República esté presente. Si el presidente de la República, por un tema, digamos, de medidas de bioseguridad, de bioprotección, más allá de que el presidente está vacunado, y está bien que esté vacunado el presidente, está bien. Yo jamás voy a decir que cómo le van a vacunar al presidente, tiene que estar vacunado. Ahora, muchos discuten si debía ser vacunado primerito o si debió ser como pasó con Piñera en Chile o con López Obrador en México, que no es que se vacunaron primeritos, ¿no? O con Alberto Fernández en Argentina, se vacunaron después. Incluso como mensaje a la ciudadanía. Yo entiendo que el presidente Moreno tiene una condición de discapacidad, es un adulto mayor, es vulnerable y además es el presidente y tenía que vacunarse. De acuerdo. Pero si no pudiera trasladarse al ECU 911, convoque a su equipo al salón de gabinete de Carondelet. Convoque a su equipo y lidere la reunión del COE y tome él una decisión. Él tenía que haber liderado ayer la toma de decisiones, tomando en cuenta que lo que se viene para este fin de semana, que eso también entiendo que es discutible y lo vamos a hablar más adelante con un especialista, con la doctora Andrea Gómez Ayora, es discutible la calidad y la eficacia de la medida de confinamiento, pero ni siquiera el año anterior tuvimos un confinamiento total. Este fin de semana y los fines de semana que se vienen hasta el 20 de mayo, tendremos confinamiento total los fines de semana, total. No se puede salir de la casa, confinamiento total. Esto no se había aplicado ni el año pasado. Justamente por estas medidas que terminan siendo trascendentes, porque además la situación sanitaria es compleja, yo sí creo que se precisaba ayer que el presidente de la República esté liderando esta reunión del COE. Digo, es una visión que tengo. O sea, en el mundo ideal, donde uno espera ver a un presidente liderando, no a un ministro de Estado, y no es de modo alguno una forma de minimizar a Jorge Water, a Camilo Salinas, a Juan Zapata, de modo alguno. Pero quien está en la primera línea, primerito es el presidente. Ayer el presidente prefirió participar de una reunión internacional, que bien pudo haberla delegado a la vicepresidenta o al canciller. No se precisaba que él esté presente en una reunión, una cumbre iberoamericana, podía haber delegado, porque más importante para los ecuatorianos es esto, no la cumbre iberoamericana, es esto. Entonces también a veces no se entiende, no a veces, esto ha pasado desde hace rato, no se comprende los sentidos de la urgencia, no se comprende la necesidad de ver al presidente en la primera línea, de que lidere, lamentablemente no es así. Ya a ratos a uno le hacen pensar que los últimos 32 días de administración gubernamental están hechos al dolor y a la que salga. Ayer tomaron la decisión de declarar el estado de excepción en 16 de las 24 provincias del país. Y claro, estoy justamente buscando criterios de juristas. Se demoraron 4 días para poder tratar de redactar bien un estado de excepción para que mañana pasado otra vez no les observe la Corte Constitucional. Yo, como he venido diciendo en las últimas semanas, yo no puedo creer que no haya un abogado que medianamente entienda, que lea y que comprenda los dictámenes de la Corte Constitucional y que adapte los textos de los decretos ejecutivos que disponen el estado de excepción a los dictámenes de la Corte Constitucional. No puedo creerlo. Digo, si no lo tienen, contraten un abogado externo, que los hay por cientos, para que les ayude a redactar el estado de excepción. Ya el jurista André Benavides, revisando, digamos aquí obviamente hay que dejar que los abogados lo hagan, revisando el decreto ejecutivo, André Benavides, que ha sido muy crítico con otros decretos ejecutivos, dice que es relativamente aceptable,
cree que la Corte Constitucional ya no va a tumbar este decreto ejecutivo, pero claro, tiene 3 señalamientos. La una es la causal de conmoción interna, que consta en el artículo 1. Dice que se declara el estado de excepción desde las 20 horas de mañana 23 de abril hasta las 23:59 del jueves 20 de mayo por calamidad pública en las 16 provincias, que ya lo hemos mencionado, por contagio acelerado y afectación a grupos de atención prioritaria que producen las nuevas variantes del COVID-19 y por conmoción social. Por conmoción social. André Benavides cita el artículo 164 de la Constitución sobre la facultad presidencial para dictar estados de excepción y no consta pues la conmoción social, sino grave conmoción interna, calamidad pública, desastre natural, conflicto armado internacional o interno, agresión, son las causales. No cita pues la causal de conmoción interna. Pregunto, ni esto pueden redactar bien. O sea, pongan por grave conmoción interna, pero ponen conmoción social. Verán que hasta por eso les va a observar la Corte. Delegación del COE, artículo 3. Otra vez el presidente le delega al COE. Yo digo, es tan complicado que en el decreto ejecutivo, que además el presidente no es abogado, al presidente le pasan el decreto para la firma. Es tan complicado que la Secretaría Jurídica de la Presidencia no se compre problemas innecesarios con el control de constitucionalidad posterior y redacten bien el documento. En el artículo 3 dice, suspender el ejercicio de los derechos a la libertad de tránsito, la libertad de asociación y reunión y la inviolabilidad de domicilio. El Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional establecerá los mecanismos complementarios para la implementación y control de estas restricciones. Delegación al COE. Al respecto, el jurista Ismael Quintana, en cambio, dice, se suscribe un decreto de estado de excepción y nuevamente el presidente Lenín Moreno delega lo indelegable al COE Nacional, algo que la Corte Constitucional le ha prohibido. Por el amor de Dios, no pueden revisar los abogados de la presidencia los dictámenes anteriores de la Corte para que se den cuenta que ya no cabía delegar al COE, sino que en el decreto ejecutivo constan las disposiciones que se deben aplicar en el curso del estado de excepción. Otro tema. Y el tercero, la inviolabilidad del domicilio, que está en el artículo 13. Que esto lo vamos a hablar más adelante con la intendenta Daniela Valareso. Porque no deja de ser polémico, aunque digo, uno, sin ser abogado y partiendo de la lógica, uno sí encontraría una razón de ser para tratar de contener la indisciplina de muchos. Porque está claro que hay un montón de indisciplinados en el Ecuador, pues, que no somos la mayoría, felizmente. Pero hay un montón de indisciplinados, esos que organizan fiestas con 400 personas en un local pequeño, o que están metidos en una habitación sin ventilación, ahí todos pegados, sin mascarilla, pegándose los tragos, hasta que tienen que llegar las autoridades. Bueno, en el artículo 13 del decreto se suspende el ejercicio del derecho a la inviolabilidad del domicilio, que aplicará únicamente durante los horarios de toque de queda, con la finalidad de controlar incidentes de aglomeraciones y fiestas clandestinas en propiedad privada. ¿Qué significa eso en buen romance? Que si usted mañana pasado resulta que está en su casa cumpliendo con el toque de queda y su vecino arma la farra con 20, 30 agentes, la policía podrá ingresar a ese domicilio. Podrá ingresar a ese domicilio. La policía, sin pedir autorización, porque está facultada por el estado de excepción, podrá ingresar y desarticular la fiesta. Cosa que no puede en situaciones ordinarias. No pueden ingresar. Aquí se suspende el principio de inviolabilidad del domicilio y pueden ingresar para desactivar la farra a los domicilios. Esto no deja de ser polémico y seguramente se va a prestar para la confusión y para la discusión por parte de los abogados. Igualmente le agradezco al jurista Luis Fernando Molina, siempre pendiente de nuestro espacio. Me dice,
El decreto de estado de excepción incurre en el mismo error de delegar al COE, que acabamos de decir, competencias que aún no son delegables y que no pueden hacerse mediante estado de excepción. Eso dijo la Corte Constitucional y comete el mismo error. Por eso digo, no puedo creer que no tengan un abogado medianamente, no quiero decir inteligente, ¿no? Pero un abogado que medianamente comprenda los dictámenes anteriores de la Corte Constitucional. Esto de la inviolabilidad del domicilio se le va a permitir justamente a las autoridades, y dice en el segundo inciso: el Ministerio de Gobierno, a través de las intendencias y de la Policía Nacional, ejecutarán las medidas de control pertinentes para el cumplimiento de esta disposición. De eso vamos a hablar más adelante con Daniela Valareso, con intendenta, para que nos explique el alcance. O sea, yo digo, yo no soy abogado, pero digo, o sea, desde mi modesto punto de vista como ciudadano, yo digo, sí, que ingresen, pero jurídicamente no sé qué tanto se puede hacer. Jurídicamente no sé qué tanto. O sea, que esto no sea, digamos, no abre el camino, no allana el camino para abusos, no abre el camino para inconstitucionalidades. Esa es una de las atribuciones. Yo le voy a agregar una más. Corríjame si estoy equivocado, por favor, querida audiencia. Uno al final no es el dueño de la verdad. De lo que yo sabía, el feriado del 1 de mayo, 1 de mayo es un día de feriado obligatorio. El feriado del 1 de mayo lo trasladaron, el descanso del 1 de mayo por la ley de feriados se traslada para el viernes 30 de abril. Corríjame si estoy equivocado. Eso dice la ley de feriados. Cuando un feriado, digamos un festivo obligatorio como el del 1 de mayo se cumple sábado, el descanso, que es obligatorio no recuperable, se traslada al viernes. Cuando un festivo de cumplimiento obligatorio es domingo, el feriado se traslada al lunes. Este año, el 1 de mayo será sábado. Por ende, el descanso se traslada al viernes 30. Si estoy equivocado, les pido por favor que me hagan notar si es que yo estoy equivocado en este tema. Bueno, lo lógico es, y aquí queda la duda, porque revisando el artículo 7 del decreto ejecutivo, o sea, hasta en cosas tan simples se enredan. Dice: en las provincias determinadas en este decreto, las 16 de las 24 provincias del país, o sea, 8 quedan fuera de este decreto, el día 1 de mayo del 2021, siendo feriado y día de descanso obligatorio, se mantendrán todas las restricciones y limitaciones dispuestas en este decreto. Por favor, pues. El 1 de mayo es sábado. Se supone que el sábado se aplican todas las restricciones. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar el viernes 30 de abril? ¿No les parece que aquí debía constar que el día viernes 30 de abril, día para el que según la ley de feriados se traslada el descanso obligatorio, se van a aplicar todas las restricciones establecidas en el estado de excepción, incluyendo el toque de queda ininterrumpido durante todo el día? Mi pregunta es, y traslado públicamente esta inquietud a las autoridades, para el viernes 30 de abril, que es día de descanso, porque no hay ningún cambio en eso, aquí en ninguna parte se ha puesto que el día 30 de abril ya no va a haber feriado. El 30 de abril hay feriado. Mi pregunta es, las restricciones van a comenzar con el toque de queda el jueves 29 a las 8 de la noche y se prolongan durante todo el día del viernes, durante todo el día viernes 30 de abril, durante todo el sábado 1 de mayo y durante todo el domingo 2 de mayo, hasta las 5 de la mañana del lunes 3 de mayo, o comienzan el viernes a las 20 horas, como dispone el decreto ejecutivo, con todo el día sábado 1 de mayo, todo el día domingo 2 de mayo, hasta las 5 de la mañana del lunes 3. Eso no dice el decreto ejecutivo. Yo no lo entiendo. Yo no lo comprendo. Por eso digo,
Si es que alguien tiene la respuesta, le ruego que tenga la gentileza de trasladar esta inquietud y de responder esta inquietud. Yo no la comprendo. O sea, se hacen bolas en simplezas y nos dejan en ascuas. Nos dejan en ascuas. Y no. Acá dice, por ejemplo, una internauta, tanto líos hacen con los feriados, suspéndanlo. Dice la ley, hay una ley. O sea, no es que el feriado se lo inventaron. Hay una ley que dispone los feriados. Hay una ley de feriados. ¿Ya? Los feriados están regulados por ley. No es que a alguien se le ocurrió disponer el feriado. Entonces, en derecho, como dicen los abogados, las cosas se deshacen como se hacen. Entonces, yo tengo esta duda. ¿Es el jueves 29 o el viernes 30 a las 8 de la noche que empieza el toque de queda? Porque el viernes 30 será feriado. Y como será feriado, la gente no trabaja. La mayor parte de gente no trabaja. Entonces, si ese viernes va a ser feriado y recién a las 8 de la noche empezará el toque de queda, uno entendería que todo el día viernes habría libre circulación y la gente podrá ir a los parques y hacer deporte y todo lo demás, hasta las 8 de la noche que tendrá que confinarse. Entonces, estas cosas tienen que ser aclaradas. Aclaradas. Por Dios. Tienen que ser aclaradas. Dice acá, en estado de excepción pueden eliminar el feriado, pero no lo hacen, pues. ¿En qué parte dice? Ah, y otra cosa, gracias César. También iba a decir esto, y gracias por hacerme acuerdo. En la resolución del COE Nacional, querida audiencia, se recomienda que se disponga el teletrabajo obligatorio en el sector público. Se recomienda que se disponga el teletrabajo obligatorio en el sector público y también en el sector privado. Resulta que en el decreto ejecutivo no han puesto nada del teletrabajo. Nada. Hablan del tema de tránsito, de la circulación vehicular, lo que estoy señalando del descanso, que hay una imprecisión en el decreto, toca interpretar o adivinar. Hablan de la función judicial, hablan de la suspensión de los plazos y términos judiciales, hablan de la suspensión del ejercicio de libertad de asociación y reunión, hablan de la vacunación que no se va a suspender, hablan de las atribuciones de la policía e intendencia, de que no va a haber desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos. Bueno, controlen el tema del oxígeno, ¿no? Ya que ponen aquí en el artículo 14, disponer las requisiciones a las que haya lugar para poder superar el desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos. Bueno, hay un montón de gente que demanda oxígeno. Y hay gente que especula con la vida, por si no se han enterado las autoridades sanitarias. Gente que no encuentra oxígeno. Controlen eso. Controlen los medicamentos que se requieren para los enfermos más graves de COVID, que resulta que tienen un valor en el mercado, pero los especuladores lo venden al triple, pues. Ahí tienen, controlen. A ver si lo hacen. Bueno, en ninguna parte se habla en el decreto ejecutivo del teletrabajo. En ninguna parte. Y sobre el tema del teletrabajo, quiero contarles que aquí en este país, para variar, hacen lo que quieren, ¿no? Yo recibí el otro día, y lo tenía pendiente para comentar con ustedes, una inquietud por parte de un oyente que justamente me había escrito. Gracias, me reservo el nombre del oyente. Les voy a leer lo que me escribe el oyente. Quiero ver el mensaje exacto. No vayan a pensar que estoy chateando, estoy buscando el mensaje. El mensaje del oyente. Aquí está. De que no se cumple pues el teletrabajo en instituciones públicas sobre las cuales sí se debe cumplir, pues. En el Consejo de Educación Superior, en el CES, son 166 funcionarios y les obligan a ir al 70%. De los 166 funcionarios, no es que va la minoría,
Le hacen ir al 70% de los funcionarios. Resulta que esta semana, incluso en el CES, es la denuncia que yo recibí, se detectó un caso positivo de COVID en un área y a todos finalmente les enviaron a la casa por ese caso positivo. No fumigan las instalaciones del CES. Denuncia pública que hago, que me la trasladó una oyente. ¿Ya? Que no fumigan el edificio. Le hacen ir a la gente, pero no lo fumigan. No les permiten ocupar el ascensor del edificio del Consejo de Educación Superior. Ya tienen que ir por las gradas. No hay desinfección constante. Cuando existen contagios en otras áreas tapan y no comunican. Y claro, les han dicho que hay el compromiso de trabajar, pero en la oficina porque en la casa es pasar de vacaciones. Esto que me escribieron a mí del CES, esto que acabo de leer, yo he escuchado en otras instituciones. Yo pregunto, yo entiendo que, por ejemplo, la gente del registro civil, la gente que está en ventanilla del registro civil y que entrega las cédulas, los pasaportes, las partidas de nacimiento, qué sé yo, que tenga obligatoriamente que ir a trabajar, yo entiendo, pues. Que la gente que está en las estaciones de atención al cliente del servicio de rentas internas tienen que estar ahí, por supuesto, porque desgraciadamente hay instituciones que no han entendido que todo hay que procurar que sea automatizado. Que todo sea automatizado, que todo sea en línea. Pero hay gente que tiene que soportar un viacrucis para poder obtener una clave y tiene que ir al SRI. Bueno, hay gente que tiene que ir a trabajar, pero no todos, pues. ¿Por qué a la gente del Ministerio de Salud le obligan a ir a la planta central en la plataforma gubernamental del sur? A la mayor parte de gente del Ministerio de Salud. Cuando hay gente que puede hacer el trabajo en casa. ¿Les parece que es vacaciones? Controlen a la gente, pues. Tengan mecanismos rigurosos de control. Oblíguenles a prender las cámaras de las computadoras. Simple. Pero obligan a ir a la gente a las oficinas, porque no todo el mundo además tiene carro, pues. Tienen que movilizarse en taxi o tienen que movilizarse en bus, con el riesgo que eso significa. Y nada de esto del teletrabajo dice el decreto ejecutivo. Dice la resolución del COE, pero no dice el decreto ejecutivo. Y aquí hay supuestos jefes que, claro, dicen, no, es que hay que venir a trabajar. Controlen por la vía del teletrabajo. Háganlo. El virus no se transmite, como dice aquí un querido amigo Gustavo. No se transmite solo de lunes a viernes. ¿Ah? O que solo se transmite de lunes a viernes. Vamos. ¿Qué les cuesta redactar bien un decreto? ¿Qué les cuesta poner especificidades más claras? Por favor. Nada del teletrabajo en el decreto ejecutivo. Gracias a alerta de César Armando Bermeo, que justamente lo tenía en la cabeza y se me estaba pasando. Un abogado que escriba bien, pues que redacte bien, que lea bien. Se les olvidó el tema del teletrabajo. Se les olvidó, siendo disposición del Comité de Operaciones de Emergencia. Aquí también hay algo que es normal, ¿no? No todo puede ser automatizado, habrá gente que no tiene acceso al internet, de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo en eso. Estoy de acuerdo. Pero hay que minimizar, pues, el impacto, estimado Pablo, que me escribe. Hay que minimizar el impacto. O sea, yo no creo que, por ejemplo, que el Consejo de Educación Superior sea obligatorio que vaya a trabajar el 70%, como recibí la denuncia de un oyente. El 70%, cuando bien podrían minimizar. Y es justamente aquí recibo el mensaje, ¿no? Otro mensaje. El día de ayer sale el teletrabajo en el COE, pero en el decreto no se menciona, entonces hay que asistir al trabajo normalmente. No se puede interpretar. Acá recibo otro mensaje, gracias, estimado Eduardo. En el Instituto Geográfico Militar se ha mantenido en trabajo presencial con contagiados. ¿Por qué? O sea, si hay contagiados, manden a la gente a la casa. Apliquen los protocolos que deben tener, pues. Acá tengo otro mensaje. Están pilas, ¿ah?
Esto que acabo de denunciar, dice, pasa en todas las instituciones. Por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no respetan ni siquiera el 70%. Van todos, excepto aquellos que por razones de vulnerabilidad con certificado médico demuestran que su condición peligrosa ante contagio sea alta. Se puede hacer el trabajo en la casa, pero no lo permite. Porque claro, aquí creen que el servidor público primero es vago. Pues aquí ya se posiciona en el imaginario de la gente que el servidor público es vago. Que el servidor público está en la casa y trabaja en pijama. Que la servidora pública no hace nada y se dedica a cocinar y no está trabajando. ¿Sí o no? Es lo que piensa alguna gente. Con esta pequeñez que muchas veces se analiza el servicio público y lo minimizan al servicio público. ¿Ah? Con la pequeñez. Controlen el teletrabajo, pero no expongan a la gente. No expongan a la gente. Y nada de eso dice el decreto ejecutivo. Nada, nada de esto. ¿Qué dice por acá? Me dice Cristian Salinas, ¿qué dice el decreto acerca del inicio de clases en la costa ecuatoriana? Creo que no dice nada. Ya lo voy a revisar bien, Cristian. Porque la resolución del COE suspende las clases presenciales, pero el decreto creo que no dice nada. Los capítulos que se olvidaron al señor presidente de la República en el decreto ejecutivo, más que al señor presidente de la República, a su equipo jurídico. Apliquen el teletrabajo en la medida de lo posible. Para lo que no se puede, no se puede. Registro civil, IES, servicio de rentas internas, banco del IES, se entiende. Se entiende. Pero para la parte administrativa, apliquen el teletrabajo y protejan la salud del funcionario, del servidor público. Háganlo, por favor. 7 de la mañana con 1 minuto. Cierro el comentario, gracias a la visualización, más de 1,500 personas conectadas en nuestro Facebook Live. Ya crecemos poquito a poco, ¿no? En YouTube, ya estamos 260 y pico conectados en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Por cierto, a propósito de la pregunta de Ofelia Guerrero en YouTube, ¿qué pasará con las personas que tienen cita médica? No hay problema, la cita médica se mantiene, usted tiene, ese es su salvoconducto. Ya, la cita médica es su salvoconducto. Lo mismo pasa con la gente que va al aeropuerto, el pasaje es su salvoconducto. El turno de vacunación es su salvoconducto. Con eso no tiene problema en circular. Voy a cumplir con la cadena que les anunciaba y luego ya empezaremos con la ronda de entrevistas. No se desconecten que el programa de hoy va a estar muy interesante. Voy con la cadena.